Y mire, en el contexto actual, pues ya le platicaba al inicio del programa el desplegado, lo que se dice, lo que hay en materia de la discusión política y el sector económico empresarial. Pero hay un tema que a mí me parece mucho más importante, que tiene que ver obviamente con la educación, pero que además tendría que ser adoptado por amplios sectores, no solo por los candidatos, porque hay que salirnos de la coyuntura electoral, somos todos, digamos, los ciudadanos, los que podríamos abrazar este asunto. Yo escribí el fin de semana acerca de ello, se trata de Tengo Iniciativa, es una iniciativa que está impulsando justamente, valga la redundancia, Sofía Macías. Usted la conoce, ella es escritora y especialista en educación financiera, es la autora del famosísimo libro El pequeño cerdo capitalista. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, Rodrigo, con Bienvenida. mucho gusto de volver a regresar aquí a Espacio. Oye, es que cuando la semana pasada platicamos de este tema, a mí me parecía que pues, tiene muchas virtudes. Tengo Iniciativa, que ahora nos vas a explicar de qué se trata, porque niños que tienen educación financiera son adultos que tendrán una buena salud financiera. Además, son adultos que cuando vayan a las urnas, pues va a ser más difícil que caigan en las propuestas fáciles de repartir el dinero, ¿no? Sin saber de dónde se obtiene ese dinero. Y además, por supuesto, mejoran la macroeconomía de un país, porque si uno analiza las crisis económicas que tienen los países, muchas de ellas tienen que ver con un mal ejercicio en el crédito. Es decir, la gente se endeuda más de lo que debería haberse endeudado. Claro, hay una corresponsabilidad de las instituciones financieras, la regulación, etcétera. Es un tema complicado, pero sin duda ayudaría mucho a los países. Sí, finalmente estamos en un entorno mucho más complicado. Hay productos financieros mucho más complicados. Digo, no necesitamos tener una memoria muy larga para acordarnos de las hipotecas basura de 2008, para acordarnos de los FICREAS, para acordarnos de muchísimos productos financieros que han sido de verdad muy perjudiciales. Y creo que cuando tienes un poco las bases de educación financiera, pues hay cosas que te suenan raras, o por lo menos preguntas mucho más antes de tomar una decisión. Y como bien dices, el futuro económico, la economía en general en un país también es la suma de decisiones de las personas. Exactamente. Entonces es importante que aprendamos a decidir mejor. Y ahorita se nos abrió una ventanita de oportunidad muy interesante con el tema de la reforma educativa, que es la autonomía curricular. Esto significa que las escuelas van a tener un cierto número de horas en su horario normal, no tienen que extender su horario. Las que son de jornada reducida, pues serán menos horas, y las que son de jornada extendida, muchas más horas, donde pueden incluir materias o aprendizajes que ellos consideran relevantes para pues el proyecto educativo de la institución, ¿no? O sea, ¿qué es lo que crees que los niños van a necesitar para ser competentes en el futuro? Y en esto entran, pues evidentemente en muchos colegios ya están dando robótica. En México nos encanta el tema del ajedrez, a lo mejor el tema del bilingüismo va a crecer un poco más, comprensión lectora, reforzar los aprendizajes claves, pero también nuevas materias que a lo mejor no se hablan en la casa, que a mí eso me parece gravísimo, y esto creo que es una ventana para que también los niños lleven el tema a los papás, que eso es lo que en nuestra experiencia es lo que puede pasar y ayudar a jalar toda la cultura. Y esta materia adicional, que también a todas estas que le estoy mencionando es una de las elecciones que pueden tomar las escuelas, es educación financiera, emprendimiento y proyectos de impacto social. Nosotros juntamos los tres rubros en Tengo Iniciativa, que es una serie de libros de texto para primarias, y también hay una página que se llama tengoiniciativa.com y un grupo de Facebook gratuito para todos los maestros. Usen esta iniciativa o simplemente quieran empezar a adentrarse en el tema, no importa que no usen el libro. Y las juntamos las tres porque es importante que no nada más los niños tengan el conocimiento técnico, o que no nada más el concepto del ahorro, sino también cómo produzco, cómo genero, y sobre todo la conciencia de su impacto en el ambiente, su contribución a su entorno, ¿no? Por supuesto. ¿Qué dirías tú que es digamos, las etapas del inicio, por ejemplo, a un niño que va en primero o segundo, ya hay mucha diferencia entre los dos, con respecto a uno que va en sexto de primaria, en términos de entender sus finanzas personales? Porque como dices, pues hay muchas personas que incluso pasan por la universidad y no tienen muy claro cómo funciona una tarjeta de crédito, la relación que tienen que guardar entre sus ingresos, sus deudas, etcétera, cosas realmente muy básicas, pero que uno se sorprendería, digamos,
del analfabetismo que hay en esta materia. Y luego el otro aspecto muy importante que tiene que ver con el emprendimiento y el impacto social, ¿no? Porque hacia adelante lo que estamos viendo en el modelo económico es que pues cada vez habrá menos puestos de trabajo, digamos, de la gran empresa, y tenemos que, por procesos de automatización, de uso intensivo de la tecnología, y tenemos que tener cada vez países que están desarrollando emprendimientos pues de manera más cotidiana, ¿no? Corea del Sur, por ejemplo, todavía con la presidenta anterior, que hoy está en la cárcel, pero bueno, tenía un buen asunto, y es justamente hacer de Corea pues un país de más emprendedores, porque son muy competentes en la gran empresa, pero les faltaba esto, que finalmente es un gran paradigma. Pero empezando con lo primero que te preguntaba, Sofi, ¿qué dirías? ¿Cómo se desarrolló esta metodología para que pueda ser compatible con niños de primero de primaria hasta sexto? Yo creo que lo que es muy importante es no hacer un mini MBA para niños, porque no se trata nada más de la parte técnica. De hecho, algo que es muy curioso es que la educación financiera y también el emprendimiento requiere no solo la parte del conocimiento técnico, sino de habilidades blandas, que esto tiene mucho que ver con la automatización, y ahorita te voy a decir por qué. Y que son pues las habilidades sociales, las habilidades cognitivas, es decir, cómo obtengo información, cómo decido, cómo me planteo metas, también las inteligencias interpersonales e intrapersonales, o sea, cómo me conozco a mí, pero también cómo conozco a los otros. Porque si tú, por ejemplo, no sabes cuáles son tus prioridades o qué cosas te importan a ti, es muy difícil que seas un consumidor inteligente y vas a caer en todas las rebajas que te pongan enfrente, todas las ventas nocturnas, porque no tienes una prioridad de qué tienes que comprar. Claro. Entonces, cuando no tienes prioridades, es muy fácil gastar en cualquier, como diría mi abuelito, perdonen la palabra, tarugada, ¿no? Sí. Entonces, lo que hicimos con Tengo Iniciativa es investigamos qué programa podía ser el ideal para realmente generar un desarrollo de habilidades, no nada más conocimiento e información. Y yo di con la metodología de UNICEF, Child and Youth Finance International y Aflatun, que está contenida en el manual para las escuelas amigables a la infancia, y tiene como 3 ejes, ¿no? Tiene la parte de habilidades sociales, educación financiera y emprendimiento, porque los 3 ejes van a estar todo el tiempo, digamos, conviviendo para tomar mejores decisiones. Si lo piensas en el tema del emprendimiento, si tú no eres una persona capaz de planear, o si no tienes ciertas habilidades sociales como tolerancia a la frustración, como entender el riesgo y manejarlo, porque los emprendedores tienen que ser tomadores de riesgo. Claro. De hecho, en tu columna lo comentabas, algo de lo que decía la IP es que pues las empresas toman riesgos en la economía, y es verdad. O sea, creo que uno de mis amigos decía que esa es la gran diferencia entre ser empleado y ser emprendedor, que al empleado pues va a trabajar, le gusta recibir su quincena, y él como que recibe antes, o más bien recibe por lo que hace, y el emprendedor tiene que poner para poder generar, tiene que arriesgar esta parte. Entonces esa parte es muy interesante. Y es importante enseñarles a medir riesgos. Ahora, de los niños chiquitos a los niños grandes hay una gran diferencia. Por ejemplo, a un niño pequeño le tienes que enseñar la diferencia entre ahorrar, compartir, gastar y pedir prestado. Y a uno grande ya le puedes hablar de ahorrar e invertir. A un niño chiquito, a los de primero y de segundo, pues les tienes que enseñar lo que es suyo y lo que es de otras personas. Claro. Ya para alguien de sexto que no lo sepa, o de cuarto de primaria, eso ya tiene que ver con otras enseñanzas que no tienen que ver con educación financiera. Y justo estos libros buscan que los niños generen una proactividad acorde a sus edades. Entonces, a mí me encanta que las escuelas tengan nuevos proyectos como las ferias de emprendedores, pero un niño primero difícilmente va a obtener grandes beneficios de poner un stand que la maestra le tocó embolsar todo, o a los papás, y nada más lo va a vender. En cambio, lo que nosotros planteamos es que los de primero y de segundo hagan un proyecto para su casa, algo que pueden mejorar en su casa, su entorno cercano. Los de tercero y cuarto, algo que puedan mejorar en su escuela o su comunidad. Y ya los de quinto y sexto hacen un producto, pero con la conciencia de qué significa esto y con la responsabilidad de echárselos ellos. Porque lo que no queremos es que las escuelas que decidan incluir educación financiera y emprendimiento, los papás lo sientan como que es tarea para ellos, ¿no? Por supuesto. Oye, pues no tenemos mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer y cuándo pueden empezar? Porque, bueno, pues esto ya en el siguiente ciclo escolar, Sí. pues pueden tener iniciativa, digamos, los papás, Exacto. presentarlo, digamos, a las escuelas. Y algo que ocurría a propósito de lo que escribía y que te comentaban a ti en Twitter, yo estaba ahí copiado, iba siguiendo la discusión, que además muy, muy fértil. ¿Qué hay con las escuelas públicas y privadas? Sí, bueno, la autonomía curricular aplica a las dos.
tanto escuelas públicas como escuelas privadas. Las dos pueden escoger materias que quieran, entre ellas educación financiera y emprendimiento. En el caso de las escuelas públicas, en el piloto de autonomía curricular se les dio un presupuesto y se espera que sí haya un presupuesto, pero incluso nos comentaba una maestra justo en el Twitter en el que estabas copiado, es que pues ellos tienen que implementar educación financiera sin los recursos. Nosotros los invitamos a que se unan al grupo de maestros de Tengo Iniciativa en Facebook, es Tengo Iniciativa, herramientas de educación financiera para maestros, porque ahí, si ustedes no llevan el material, no importa, igualmente les vamos a dar información sobre cómo impartir esto en el aula. Y pues bueno, si después en las escuelas públicas es posible con organizaciones de la sociedad civil que les apoyen con los materiales, ahora sí que si alguien quiere apoyar la educación pública de este país, en las escuelas privadas, pues bueno, es un libro de texto que adquieren cada uno de los alumnos, claro. Y viene incluido el pack del maestro que tiene el libro y que tiene los juegos de mesa. Si ustedes son maestros y les interesa el tema, también únanse al grupo, sin importar si es sector público o privado. Si les interesa llevarlo a la escuela, pues también métanse a tengoiniciativa.com para información. Y si son papás, también les podemos dar información ahí, que tenemos no nada más la información como de cómo es el producto y todo eso, sino ahorita les acabamos de hacer un post en la página sobre cómo podemos ir más allá de la alcancía. Entonces, ojalá se puedan suscribir también al newsletter para que cuando lleguen sus hijos a preguntarles cosas no los agarran en curva. Bueno, está buenísimo y además está excelente el tiempo en mayo, es buen momento para que se empiece el cabildeo en las escuelas. Sí, las listas se cierran en junio, la exacto. mayoría junio mediados, y las capacitaciones, nosotros ya empezamos con algunas, pero vamos a tener varias capacitaciones para cómo implementarlo antes del ciclo escolar durante junio y julio. Entonces, tanto si son maestros como si son papás, es buen momento, sobre todo que ustedes tengan una voz en la educación de sus hijos. O sea, ¿cuáles son estas materias adicionales que para ustedes es importante para la formación del futuro de sus hijos? Los niños van a salir en 10 años de la escuela y ya el mundo va a ser muy diferente, ¿no? Por supuesto, y con educación financiera les va a ir muy bien, que sepan invertir. Bueno, primero ahorrar y luego invertir. Sofi, gracias por estar aquí. Al contrario, Rodrigo. Siempre un gusto.